Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos listos para contarles lo que pasa, marcárselo, opinarles sobre ello, en fin, para que ustedes no se pierdan detalle de lo que tienen que saber, fundamentalmente, con un compromiso doble: la valentía y el rigor periodístico al mismo tiempo. Y, en segundo lugar, una obligación: la de que este sea un medio de libertades. Aquí no viene gente con los argumentarios, mi partido quiere que diga, no. Aquí viene gente a expresar lo que cree. Y, bueno, luego ustedes ya tomarán sus decisiones de qué les parece bien, qué no les parece bien, y lo incorporarán o no a su conclusión sobre las cosas. Pero ya van a ver, así que echen a andar con nosotros 10 minutos, verán que esto no es para nada una telepedro. Hoy vamos a empezar hablando de salud, que también es una obligación, ¿verdad? Don Adolfo Albistur, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. ¿Viene usted con el glucómetro? Veo con el glucómetro, que ya cuando lo saco la gente dice, bueno, sí, para medir la glucosa. Ya vamos avanzando en lo que es que la gente tenga esa educación, ¿no? Porque cuanto mejores, más educados estemos, más conozcamos nuestro cuerpo... Más fácil nos lo ponga. Efectivamente, más fácil nos lo ponga, pues Qué todo, importante pues es todo eso, es mucho mejor. Y además, ¿quién mejor que cuidarnos que nosotros también, para que luego el médico pueda pues rematar la jugada, pero que podamos cuidarnos? Fíjate que cuando hay una cosa que voy a explicar, a ver si lo explico de manera sencilla. Cuando tú te haces una analítica o te miras cuánta glucosa tienes en un momento determinado, claro, eso da una medida justo en ese momento. Y cuando tú te haces una analítica que te da lo que se llama la hemoglobina glicosilada, que es lo que tienes en los 3 meses, también te da una cifra. Bien, pero eso es una media. Lo más complicado, o sea, lo que realmente complica a la salud es los picos para arriba y los picos para abajo. Entonces, una media puede estar relativamente bien, pero que está compuesta de muchos picos, porque es una media. Con lo cual, ¿por qué nos tenemos que medir más puntualmente y en momentos específicos? Porque eso sí que te va a decir exactamente cómo estás. Es decir, si yo me mido, por ejemplo, por la mañana, y por la mañana empiezo con un pico alto, pues ya sé que por la mañana me conviene hacer ejercicio, mover un poquito más, y el médico lo tiene que saber. Si es justo, a lo mejor, ese pico cuando voy a empezar a comer, pues también sé que me enfrento ante comida con una glucosa alta, o 2 horas después. Por eso es importante podernos medir. Claro, cuando te tienes que medir, Xavier, pinchándote, pues al final se te queda el dedo como... Eso, y como mucho me voy a medir una vez. Manchas, es incómodo, no lo puedes hacer en un lugar claro, donde es que estés con gente. Tienes que estar con el alcohol, claro, con el algodón, con el pinchazo. Sin esto embargo, lo arregla. aquí colocamos así, damos un botoncito, tenemos nuestro móvil al lado, vemos nuestra aplicación y vemos exactamente lo que tenemos. ¿Qué tengo ahora a las 7:30 de la tarde? Pues tengo 120, ¿vale? ¿Qué tengo a las 10 de la noche? Pues también tengo 120, está muy bien, pero es que a lo mejor a las 8 ya tengo 200. Entonces es lo que tenemos que ir controlando, sobre todo por eso, porque si lo cuidamos bien no pasa nada, pero si realmente no cuidamos esa glucosa, los problemas de veras son muy graves, el corazón, el riñón, la vista, así que vamos a cuidárnosla, que no cuesta nada, porque ya sabéis lo que es, simplemente meter el dedo y podemos tener una buena salud sin, digamos, estropear alguno de nuestros órganos. Detrás de este aparato, que nadie puede discutir su utilidad, mucho más cómoda que la de los anteriores métodos de averiguar la glucosa en sangre, hay mucho trabajo experimental, hasta dar con el aparato cómo se tiene que utilizar y sobre todo testarlo entre 6.000 personas que se han prestado a ver si el aparato funciona o no. Claro, al principio se hicieron pues esta espectrometría, ¿no?, que lo que mide es el color de la sangre debajo de la uña. Hay mucha inteligencia artificial, hay muchos logaritmos para conseguir que efectivamente, sin tener que sacar esa sangre, podamos conseguir tener. Yo debo decir que no, además nos tenemos que vanagloriar, que es un invento español en Sevilla, o sea que... Lo digo porque hay mucho aparato fraudulento en Internet sobre cómo medir el azúcar. No confíen en ello. No, de veras que desde que estamos aquí, Xavier, empezamos a promocionar, te metes en Internet y salta un montón de información. Además, claro, como Internet sabe, en el momento que has mirado algo ya te empieza a saltar. Y hay muchísimo, pero vamos, no es que muchísimo, es que lo que no sea esto es el único. Es fraude porque son oxímetros. Cuando es lo mejor, que te manden un oxímetro a casa en vez de mandarte... Es algo que mide el oxígeno en sangre. Pero hay muchas veces que es que no te mandan nada, o sea, son verdaderos timos. Así que, de veras, no confíes en eso que podéis encontrar por la red. Vosotros os hacéis responsables, ayudáis a colocar la aplicación. Si no
no convence, ¿se puede devolver? Sí, efectivamente, Pues se puede devolver. Puede ser alguna persona, no digo que no, que a lo mejor porque tiembla mucho o porque tiene el dedo mal formado, que no se mida bien, no pasa nada, se devuelve, no pasa nada. Y si no, pues también, si no lo quieres, no. Cualquiera de nuestros productos, yo lo he dicho siempre, no tenéis ningún problema en devolverlo. No queremos que estéis con un producto que os sintáis incómodos. Así que vamos a enviarnos la glucosa. Eso le honra a usted mucho. Dígame una cosa, ¿qué ventajas tiene para los espectadores de este programa? Pues mira, este libro, que yo sé que os encanta el programa, cada vez vemos médicos mejores, cada vez estamos más contentos, y son 10 doctores que nos cuentan esa vida, eso se lo regalamos. Y además, el servicio de telemedicina, que tú desde casa puedas hablar con un médico por una videollamada. Así que ahí tenéis ese 900-730-101, marcad ahora y decir adiós al dolor al medirnos la glucosa. Pues muchas gracias, don Adolfo Albistur, por estar aquí con nosotros este ratito. Nosotros nos vamos a sumergir en algo que es la noticia del día, muy probablemente. El día no ha acabado. Por ahora es la noticia del día. La audiencia de Badajoz ha decidido que el hermanísimo, este que se hacía llamar David Azagra, tiene que ir al banquillo, acusado de los delitos malversación de fondos y tráfico de influencias. Con él va de la mano aquel que era su gran defensor, Miguel Ángel Gallardo, el que codeaba para meterse en la Asamblea de Extremadura, el que una vez se metió le dijeron, no, eso lo has hecho después, no te va a valer, no te escapas de tu juez ordinario, en este caso Beatriz Viedma. Interesante, pues muy interesante, porque los 3 magistrados que han venido a validar la investigación llevada a cabo por la juez Beatriz Viedma, entre sus conclusiones dicen que, hombre, que la influencia de Pedro Sánchez es muy evidente en favor de su hermano. Miren, hay correos en la causa que antes de darle el puesto hablaban de él como el hermanísimo. Esto, vamos, es un poco cantón. Quiero hablar de todo ello, de los detalles que conocemos y de otros que no conocemos, pues con uno de los impulsores que han hecho posible que este señor esté pues a punto de sentarse en el banquillo. Luis María Pardo, que como presidente de Justitia Europa, pues es una de las acusaciones impulsoras de esto que hoy llega no a su punto final, pero sí a un punto de no retorno. Este señor está procesado. Muy buenas tardes, don Luis María. Hola, Xavier, buenas tardes y un saludo a todos los telespectadores. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿qué le llama a usted la atención de lo que hemos podido ver en el día de hoy? Bueno, a mí me llama la atención, y me permitirás, el que gracias a las acusaciones populares que tan en juicio estamos y que nos quieren destruir, David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del gobierno, está sentado en el banquillo y otras 11 personas. Porque si no hubiera sido por la acción popular, que es un reflejo, es un espejo de la sociedad, hoy no habría acusación y David Sánchez no sería juzgado en la audiencia provincial. Esa es mi primera valoración. Y la segunda es que la audiencia provincial ha desestimado no un recurso, el de David Sánchez, sino 1 a 1 todas esas causas de nulidad que venían, pues bueno, siendo los recursos de apelación que han ido presentando desde el principio. Creo recordar que ha habido casi 20 resoluciones de la audiencia provincial de Badajoz desestimando todo y ya con la fecha de juicio, lo cual es muy positivo porque donde se debe discernir si hay un supuesto delito de prevaricación y de tráfico de influencias va a ser en la sede judicial, que es donde se tiene que juzgar a David Sánchez. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, entonces, a mí me ha llamado la atención que en el auto se destaque la influencia de Pedro Sánchez. La verdad es que creo que deja las cosas muy claras incluso para los no expertos, como es mi caso. Pero me faltan piezas en ese puzzle. En primer lugar, hay una pieza política de la cual casi que ni le pido opinión, y es que ¿para cuándo va a dimitir Gallardo? Porque claro, Gallardo se fue por lo que se fue, no lo consiguió, ahora está imputado, pues hombre, el PSOE debería tomar cartas en el asunto del tal Gallardo. Ya verán ellos lo que hacen. Y la segunda, y esa sí que me preocupa, se nos escapa ese papeluco que hizo la agencia tributaria sin sello, sin firma y sin membrete, que decía el portador de la presente, esto es una ironía, el portador de la presente es inocente y si no aplíquese el artículo anterior. Bueno, ese papel, ese inmundo papel, parece que la instructora lo ha metido ahí y le ha parecido bien.
Pero, hombre, después de conocer que vivió 6 meses en la Moncloa, no podía pretender ser residente fiscal portugués y, por lo tanto, alguien hizo mal los deberes en la agencia tributaria. Le pregunto, ¿cabe esperar que alguna de las acusaciones vuelva a proponer en tribunales alguna actuación al respecto? Bueno, como cuestión previa, creo que esto es improbable y que sería desestimado por la audiencia provincial. Yo creo que ya nos tenemos que ceñir exclusivamente al delito de prevaricación y de tráfico de influencias y no a ese supuesto delito de fraude fiscal que ha quedado, pues, digamos, desafortunadamente fuera de lo que debería ser también el objeto del proceso, a la vista de las últimas investigaciones periodísticas que también hay que poner en labor en todo este procedimiento, que significaban que la autocaravana, al parecer, de este hombre se encontraba aparcada, ¿no?, en el Palacio de la Moncloa, cuando en realidad este debería haber estado en el Palacete de Elvas. Y esto es curioso porque si no hubiera sido también por esas investigaciones periodísticas, tampoco hubiéramos sabido de lo que declaraba fuera del territorio nacional. Pero más allá de eso y más allá que la Abogacía del Estado o que la Fiscalía, que ha desaparecido de este procedimiento cuando sí que al principio llevaba una labor instructora, yo creo que hay que poner en valor una serie de situaciones que se han ido produciendo en el puesto de David Sánchez, que es que fue un puesto a medida, que hubo irregularidades que están fuera de todo debate, ahora veremos si son penales, en su selección. El indicio del alquiler del palacete, la ejecución del trabajo. Es público y notorio que cuando la jueza instructora le pregunta a David Sánchez y le dice, oiga, dígame qué es la Oficina de Artes Escénicas, que había sido creada como cadena o derivación del puesto de coordinación de los conservatorios, que fue creado ad hoc para una tercera persona, pues el hombre pues no sabía lo que decir porque realmente no sabía para qué servía. El nombramiento anticipado, el uso de la comisión de servicios, la involucración de toda una cadena de funcionarios, digamos, por supuestas presiones o por lo que fuera, para que al final estuviera esa plaza dedicada al hermano del presidente del gobierno de España. No nos olvidemos que hoy está procesado y que se va a sentar en el banquillo de los acusados en Badajoz. Por cierto, ¿sabemos algo de la fecha? Orientativo, aunque fuera. Bueno, sabemos que las audiencias provinciales tienen muchísima más carga de trabajo que los juzgados de lo penal y que son procedimientos a veces más complejos. Cabe recordar aquí que se van a sentar 11 investigados, 11 defensas y también nos vamos a sentar un total de 7 acusaciones populares, lo cual hay que preparar y alestir o pertrechar la sede de la audiencia, pero yo creo que este procedimiento nos va a llevar una grata sorpresa y que entre finales de este año y principios que el siguiente seguramente tengamos ese primer juicio o macrojuicio contra el hermano del presidente del gobierno. Don Luis María Pardo, un placer enorme tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo y hasta siempre. Igualmente a todos ustedes, muchas gracias. Bueno, visto lo visto, la noticia del día atendida, vamos a entretenernos en otros escenarios que también es obligatorio conocer. Hoy aprobaba el Consejo de Ministros finalmente esa decisión de embargar armas a Israel y de prohibir que las armas dirigidas a Israel atraquen en puertos españoles. Lo contaba así, esto es bastante extraño, pero es que el titular de Exteriores está en Nueva York con el presidente en la Asamblea de la ONU, de la cual luego os contaré una cosa muy divertida. Carlos Cuerpo, al término del Consejo de Ministros, ha tenido la obligación de contarnos de qué va esto del embargo de armas. Consolidación del embargo total de armas a Israel. La prohibición de las exportaciones con destino a Israel y de las importaciones con origen en Israel de todo el material de defensa y productos o tecnología de doble uso, tal cual avanzó el propio presidente del Gobierno y en base también a nuestra normativa de control de comercio exterior y de material de defensa y de doble uso. La denegación de la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave con posible uso militar en Israel. La prohibición de importación de productos originarios de asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado. Bueno, él lo lee y hace lo que puede.
Todo esto va a tener que pasar por el Congreso. Ya veremos si al final esto del embargo decidido por Pedro en su nueva fase de palestino, pues acaba siendo o no. Hemos dicho que antes que estaba en Nueva York. Por cierto que en Nueva York creo que anoche se perdió Macron. Se perdió, no lo conoce nadie, pero no encontraba, llamó a Donald Trump para ver si le echaba una mano. Oye, estoy creo que en la 42 con las 7, pero el otro estaba jugando al golf o curando no sé qué enfermedad y tampoco le atendió y está triste. Macron está triste porque se ha dado cuenta de que al salir de Francia pues no es nadie. Eso en pocas palabras. Y en España, a mí la verdad es que esto me ha llamado mucho la atención. Ha habido una especie de despliegue de tropas con carácter disuasorio de intenciones que el gobierno debe conocer pero no explica, de Marruecos. Este despliegue disuasorio ha tenido lugar tanto en las Canarias como en Ceuta y en Melilla y también en Baleares. Una operación disuasoria en Baleares contra Marruecos. La verdad es que es todo muy enrevesado. Pero bueno, cuando yo tenga más datos os prometo que lo debatimos más a fondo. De momento nos quedamos con este titular de ABC, nada menos, o sea que bien. Y bochornoso es el asunto, todavía hay personas como Pilar Alegría que dicen que esto es un bulo, cada vez salen más mujeres a denunciar que las pulseras eran una mierda, que no funcionaban, que se estropeaban, que no pitaban. Hay un caso absolutamente bestial de uno de estos agresores que se encuentra en el súper a su ex, de la que tiene que estar alejado, y se da cuenta que la pulsera no pita y llama y dice, oiga, mire, me está pasando esto. O sea que las pulseras son una castaña pilonga. Puede que haya habido pues intereses políticos porque las primeras pulseras eran el software de una empresa israelí. Puede que el cambio al otro proveedor tuviera lugar en eso, no lo sé, pero han hecho caso omiso de todas las que han dicho, oiga, mi pulsera está claro que no funciona, oiga, que he visto cómo se la quitaba, oiga, que resulta que la batería se debe haber estropeado o se ha gastado, pero esto no va. Vamos a hablar ahora de las víctimas de estas pulseras, que son mujeres que pasan mucho tiempo con miedo en sus casas porque ya no saben qué creer, si la pulsera funciona o no. Nos lo cuenta María Vallejo. A 31 de diciembre de 2024, en España estaban activas 4.595 pulseras antimaltrato. De ellas, según Igualdad, habrían fallado 46. Una situación ahora bastante polémica, pero muy dura para las mujeres que creían que contaban con esa protección. Hemos querido recoger algunos casos para conocer bien esa situación. Ana García, una víctima, asegura que la pulsera no le protegió absolutamente nada. Su agresor llegó a romperla hasta en 4 ocasiones. Se pegaba horas y horas y horas dando vueltas por alrededor de mi casa y ya de última siempre lo estaba dejando sin batería, o apagaba el dispositivo o lo rompía. Estuvo una semana entera sin localizar, precisamente porque apagó el dispositivo. Lo único que podían hacer era mandar los informes al juzgado. Lola fue otra víctima. Según este sistema, si un agresor se acerca, el móvil empieza a emitir una señal de un pitido como una sirena. Sin embargo, a ella no le suena desde hace 8 meses. Su agresor ha quebrantado la orden de alejamiento hasta en 3 ocasiones, la última este mismo año, el 30 de julio. De esto asegura que tiene pruebas porque pudo llamar a la policía y hubo también testigos. El caso más duro ocurrió en diciembre del año pasado. Una mujer de 30 años fue asesinada a manos de su expareja, que tenía una orden de alejamiento y una pulsera que falló y que no se activó cuando se acercó a ella. El agresor entró en su coche y la acuchilló varias veces en presencia incluso de su hija menor de edad. La pulsera se la había puesto un mes antes. Las víctimas que han decidido hablar tienen un mismo sentimiento en común, se sienten más desprotegidas que nunca cuando contaban con un sistema que en teoría iba a ayudarlas y a darles seguridad. Bueno, y vamos a hablar de la droga porque estamos en una labor que algún día alguien nos premiará por ella. Convencer a los partidos políticos de cambiar cómo encaramos el gran problema que supone para este país la droga, el narcotráfico, para ser más explícitos. Yo lo que puedo hacer para convenceros de esa necesidad
y para que me exijáis a mí que no cesen en la reclamación, pues es exhibiros ejemplos. Los de hoy son antológicos. Vamos con el primero. 34 detenidos en una operación antidroga en la isla de Tenerife. En total, 2 toneladas de cocaína que se han interceptado. Bueno, pues ahí están diferentes, pues la agencia tributaria, diferente la Guardia Civil, otros organismos canarios trabajando en esta operación que ha sido también vinculada a la DEA, como habéis visto en algunos de los chalecos de los que hacían la operación. 2 toneladas de cocaína. Y de Tenerife ahora nos vamos a una operación de menudeo, porque el problema es que esto está tan filtrado bajo la epidermis de la sociedad española que hay centros donde se compra y se vende droga por todas partes. En este caso, pues 3 detenciones, las de 2 hombres y una mujer, en un domicilio aparentemente pues normal de la población murciana de San Javier. Ahí es donde se ha producido pues este levantamiento de guarida de la droga, pero que bueno, pues esto ya veis que cuántos no habrá en tantas y tantas ciudades españolas. Pero ha caído uno. Esto viene a demostrar la transversalidad del fenómeno de la droga y de cómo está en lo rural, en lo urbano, en los apartamentos, pero también a lo grande, en grandes cantidades. Nos vamos a un menudeo, también podríamos decir, pero de las plantaciones. No hay pueblo en España donde no haya alguna plantación de algo ilegal. Estamos en Guadalcázar, en Córdoba. Ha habido un detenido por una plantación muy bonita. Esto le llaman plantación indoor. Cuando está en el interior es indoor. 760 plantas de marihuana, un negocio floreciente, y esto ha caído, ¿sabéis por qué? Pues porque los vecinos denunciaban que apestaba, que generaba mal olor. Y además de la droga, entendámonos en bruto, en lo conocido, el cogollo de tal, el polvo blanco de cual, los delitos inducidos que acarrea el tráfico de drogas. Vamos a hablar de ello, porque en Madrid y en Toledo ha caído una red de explotación sexual de mujeres que tenían, pues no se sabe muy bien si para ellas o para sus clientes, 2 kilos de droga a disposición. La red se dedicaba a explotar y a traficar con mujeres y probablemente también con droga. Esto es en lo que está este país y por eso hay que dar un timonazo, hay que ampliar las penas que los jueces pueden aplicar por estos delitos, endurecer su tratamiento, no considerarlos un delito contra la salud, sino un delito contra nuestra seguridad, que es lo que es, y poner fiscales especializados, tribunales de justicia especializados y empezar a actuar, empezar a remover, porque esto si lo hacemos, los capos de estas redes se van a marchar de España. No digo que vayan a abandonarla en su negocio, digo que ellos no van a estar aquí. Ya pues nos ahorramos un mogollón de delitos porque hay vendetas, asesinatos, vuelcos, no se sabe cuántas cosas y hay que intentar limitarlas. Bueno, y quiero contaros una cosa de la Comunidad Valenciana y es que su presidente Carlos Mazón ha decidido prohibir las ayudas, las subvenciones, hablando en plata, a todas aquellas organizaciones, grandes, pequeñas, medianas, que promuevan el concepto países catalanes, que es un concepto del norte de Cataluña hacia el sur, la Comunidad Valenciana. Los que exhiban banderas esteladas, banderas independentistas, y los que llamen al valenciano, le llamen catalán. Todos esos se van a quedar sin subvenciones, según pues está planteando el presidente valenciano Carlos Mazón. Hasta ahora, por lo visto, pues esto no era así, lo cual también es bastante llamativo para los que no vivimos en territorio valenciano y pues todos los que hayan traído o tratado de transponer la bandera estelada, la bandera indepe, a pues ese sentimiento que puede haber de empatía con la lengua catalana por su parentesco, proximidad con la valenciana. Bueno, pues esto es lo que yo quería contaros de las decisiones políticas, porque hablamos de Mazón solamente con la Dana, pues Mazón va tomando decisiones que sin duda pues puede que lleguen a cambiar lo que es el escenario
de la manera de pensar de determinados ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes dejadme que os recuerde que sería muy buena idea para ustedes y para nosotros que reflexionaran sobre la idea de ayudarnos a este medio de comunicación. ¿Y por qué? Pues porque seguramente se han dado cuenta de que somos un vehículo de transmisión de las ideas que compartimos ustedes y nosotros excelente, y que seguramente esto no va de una labor de apostolado que pueda hacer uno solo, y que nosotros podemos ir más deprisa haciéndolas que cualquier particular. Así es que lo que ustedes puedan ayudarnos, nosotros vamos a dedicarnos con más empeño a ese fin, al fin de que en toda España oigan nuestra televisión, conozcan nuestros programas y sepan cómo estamos contando lo que pasa en España. Eso puede ayudar a un cambio político importante, por eso les pedimos ayuda. Tienen varias formas de hacerlo. La primera es hacerse socio del Club de Amigos del Toro TV, que es tan simple como llamar a ese teléfono y lo tenéis hecho en 5 minutos, 91 616 2464. Lo segundo, también llamando a ese teléfono, es que, ¿sabe qué? Me apetece hacerles una donación, si es para desempeño, y me han dicho, o le he oído decir a Horcajo, que esto me puede reportar beneficios de carácter fiscal, deducciones fiscales por haber hecho esas donaciones. Llamen y les van a contar de pe a pa cómo les repercute a los particulares, cómo les repercute a las empresas, que también pueden hacer esa donación, y beneficiarse de descuentos, unos en el impuesto de la renta y las sociedades en el impuesto de sociedades, como es obvio. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Bueno, pues apenas faltan segundos para las 8 de la tarde. Abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero, presentarles a nuestros invitados, como es lógico. Don Roberto Granda, periodista y, a pesar de eso, buena persona. Buenas tardes, muchas gracias por lo que me dice. Pensador y defensor del Oviedo. Ah, sí, sí, de Oviedo. De las dos cosas, de las dos cosas, lo que se ponga. Será por dinero. En fin. Don Antonio José Mesa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hace tiempo que no le veía, sí, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular en Madrid. Nacional. En el Nacional, disculpe, que le he bajado. También en el Madrid. Le he bajado de escalón, perdóneme, ya me disculpará. Bueno, hoy tengo que deciros una cosa. Vamos a ver esto del Hermanísimo, que es la noticia del día, y luego, si acaso, discutimos una cosa que me ha defraudado mucho, pero bueno, eso ya son cosas que someterá a vuestro criterio, pero después. El Hermanísimo va a ir al banquillo, eso ya no tiene vuelta de hoja. Lo han decidido 3 magistrados, que nada tienen que ver con la instructora del caso, que se llama Beatriz Bielma. Bien, el gobierno, hoy, ¿quién lo iba a creer? No, esperamos que la justicia resuelva este malentendido. No, malentendido ninguno. Los 3 magistrados dicen, hay indicios suficientes para que este señor responda ante la justicia de un posible presunto delito de malversación de caudales públicos y también de tráfico de influencias. A continuación dice el auto, que esto yo no me lo esperaba, francamente, dice el auto que se nota la sombra, el influjo del señor Pedro Sánchez, su influencia sobre el caso. Y dice, mire, por ejemplo, si no fuera tal, cuando contrataron a su hermano, ¿por qué venían hablando todos por correos electrónicos de El Hermanísimo? Que la policía no es tonta, hombre. Bueno, vamos a ver qué ha pasado con esto de la audiencia de Badajoz. El hermano de Pedro Sánchez se sentará en el banquillo de los acusados. La Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado los recursos presentados por David Azagra y los otros 10 procesados contra la decisión de la jueza de enviarlos a juicio por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El hermano del presidente, por lo tanto, irá a juicio junto al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, presunto artífice de la creación a dedo de una plaza pública para David Azagra en la Diputación pacense. En el auto, la audiencia desmonta las alegaciones de las defensas y descarta también los argumentos de la Fiscalía, que exigía que la causa se archivara. Los 4 magistrados encargados de analizar los recursos concluyen que existen indicios suficientes sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y ordenan que siga adelante la celebración del juicio. Según el tribunal, la Diputación de Badajoz creó el puesto para Azagra en 2017, cuando Sánchez era secretario general del PSOE.
Lo que el auto no aclara son las irregularidades sobre la residencia fiscal de David Azagra. Hace tan solo unos días conocimos que el hermano de Sánchez vivió durante al menos 6 meses en la Moncloa junto a su esposa japonesa, mientras simulaba vivir en Portugal para no pagar impuestos. Todos estos interrogantes sobre la residencia de Azagra no se han aclarado. Y a ello hay que sumar la posición de la agencia tributaria, que envió hace unos meses un informe al juzgado detallando que no ve delito en la situación fiscal de Azagra. Un informe que no tenía ni firma ni sello y que dejó en evidencia la intención de Hacienda de exculpar al hermano del presidente de estas acusaciones. Ahora el hermano de Sánchez tendrá que sentarse en el banquillo junto a Miguel Ángel Gallardo, quien no ha tardado en cargar contra los jueces al conocerse la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz. En una carta enviada a la militancia, el actual secretario de los socialistas extremeños ha recalcado su inocencia y ha asegurado que existe una minoría de jueces que hacen política desde la judicatura. ¿Y este qué espera para dimitir? Si no le ha servido de nada, todos los codazos que dio, quitando a 5 de la lista, llevándolos como a los presos en una acordada al notario para que renunciaran todos delante, en la misma, casi en una hora renunciaron los 5 para meterse ahí y luego querer ser distinto a los demás y que le juzgara el Tribunal Superior de Extremadura. No le salió bien, pues ya dimite, majo. O el PSOE, que esperamos a tomar decisiones respecto de Gallardo, si actuó presuntamente, pero vamos, la presunción ya es muy delgadita. Mesa. No, que aquí lo que se trata es de proteger al hermanísimo porque hay un cordón que une directamente al presidente del gobierno y en el propio auto se ha visto, ¿no? Y ahí apunta la cuestión. Pero es que además el señor Gallardo, pues es que, como bien dices, debería haber dimitido ya hace mucho tiempo por vergüenza torera. Y este señor tiene ahora todo el aparataje del Estado para protegerle. Tiene 22 ministerios con todos los gabinetes de prensa en esa opinión sincronizada que dictará Moncloa, todos los poderes del Estado, la abogacía, la fiscalía. Oye, qué suerte tiene, ¿no?, de contar con todos estos aparatos para protegerle y para crear un relato. Yo creo que es una vergüenza tener un presidente del gobierno que está enfangado de corrupción por su mujer, por su hermano, por sus 2 manos derechas en el partido, por el fiscal general del Estado. Es que no se ha visto nunca en democracia. O sea, con una ínfima parte de lo que está ocurriendo en España, un primer ministro en Europa ya hubiera dimitido. No tengo ninguna duda. Pues, bueno. El hermano era que tenía un desván en la Moncloa escondido, ¿no? Para que no. Como tenían... Desván, una caravana en el... Sí, como pasaba en la España rural. Sois muy injustos. Él va a desaparecer, va a estar 2 años. Deja allí la caravana y le dice a Pedro, haz que alguien la arranque de vez en cuando, mire la batería, en fin, la limpie. Le eche gasolina. Esto pero... no hay ningún parking que te dé ese servicio, ¿entiendes? Ahora entendemos perfectamente entonces todas las cortinas de humo que está Sánchez intentando echar, ¿no? Porque viene la imputación del hermano, de la mujer, reconoce Palestina, puede reconocer Narnia, o sea, y está utilizando, el problema es que está utilizando a los más cabestros de la sociedad, es decir, a los islamonazis, los lanza ahí contra la Vuelta a España, venga, vamos, porque de alguna manera, pero esto no hay forma de ocultarlo, se le está acabando el humo ya. Y ojo, porque el presidente escribía en 2014, cito textualmente, todo compañero, entonces no decía compañero y compañera porque no estaba la moda todavía del feminismo radical, se apellide como se apellide, si comparece en un juicio oral será expulsado. Decía Sánchez, pero claro, era el Sánchez antes del presidente, sabes que hay un desdoblamiento de personalidad ahí. Está claro que la instrucción es sólida por los contundentes informes de la UCO, y de eso es de lo que no se puede librar. Y hay una cosa que está bien, que me llama la atención, que hay que destacar, que pide la acusación popular que también devuelva los salarios que percibió por la Diputación de Badajoz, porque toda esa gente, nadie devuelve nunca el dinero. O sea, se llevan la pasta, los pueden condenar, pero nadie suelta después la panoja de dónde está, o sea, ni en los seres ni nadie, o sea, nadie devuelve el dinero. Pues que se pida eso, oye, devuelve los salarios, está muy bien, pues si ni siquiera ibas a trabajar, o sea, a cobrar por estar escondido ahí en un trastero. No sabía ni dónde estaba la oficina, ni a qué se dedicaba, ni nada. Y encima residía en Moncloa para no pagar impuestos, pero estaba en Portugal, y ¿no? en Uber gastaba poco, porque a la señora se la llevaban al ginecólogo en la ambulancia medicalizada, con lo cual en los estos VTC poco se gastaba. Bueno, quiero dejar constancia de algo que no me ha gustado en ninguno de los 2 casos. Las razones son inversas, pero son en el fondo las mismas. Me ha preguntado Pachi López, bueno, mire, está imputado ya el hermanísimo, el músico, que ahora qué, tal, esto era un bulo, eran 4 locos que, mire. Bueno, ya ha dicho, esto es una típica maniobra
para amargarnos el dulce de lo que conseguimos ayer, que fue que sentaran en el banquillo al pareja de Ayuso. Ayuso, no mucho después, ha venido a decir a la inversa, pero lo mismo. No, porque esto, pues claro, ellos hicieron lo de ayer para que hoy tuviera menos impacto lo de la imputación del hermano de presidente. Ninguna de las dos cosas me gustan. Lo sensato y razonable es callarse. Y ya está. Y ahora ya la cosa no tiene vuelta atrás. Lo que tenga que ser será. La sentencia nos gustará más, las dos. Nos gustará más o menos el resultado de la sentencia, pero tendremos que admitirlo o recurrirlo, según el caso. Y dejen de darle vueltas a esto, porque al final es que no va de eso. Si el hermano de Sánchez es un corrupto o el pareja de Ayuso es un defraudador fiscal, pues que pague por ello y punto, y ya está. Y dejen la política fuera de estos asuntos, pues si acaso para quitarles menos sufrimiento a los españoles y sobre todo, en este caso, a la propia Isabel Díaz Ayuso y también a la señora japonesa, que no sé dónde está, porque se nos han quedado hilos de esto del hermanísimo. Uno, lo de Hacienda. ¿Cómo que Hacienda le va a mandar a juzgar un papel sin sello y sin firma y porque la juez lo da por bueno y ya no va a investigar nadie si este señor se hizo delincuente fiscal al fingir su residencia en Portugal, siendo que vivía en la Moncloa, cosa que hemos sabido mucho después? Es que nadie va a ir con ese cuento al juzgado a ver que alguien reclame a la agencia tributaria. Dos, hay mucha tela que cortar. Antes lo comentábamos, ¿cuándo dimite Gallardo? ¿Anteayer? ¿Hoy? ¿Dentro de un rato? ¿Cuándo? A ver, dígalo. Bien, y más, y los que hay por ahí. Por ejemplo, ¿quién colocó a la novia japonesa que le pagábamos los viajes al ginecólogo Roberto y yo? ¿Quién la colocó? Porque estaba en un organismo internacional en Madrid. Qué bien le venía, qué bien le venía. Alguien, si colocaron al músico, pues a la japonesa me da que algo parecido debió ser. Pero bueno, son cosas que siempre en un caso de estos, cuando metes la mano en el fango, pues siempre te quedan churretones que nunca se terminan de digerir, pero sería interesante que se digirieran, ¿eh? Sí, a ver, la pagamos usted y yo contra nuestra voluntad, además, porque bueno, es lo que pasa con estos chanchullos, cuando los políticos meten mano a la caja, a la caja pública. O sea, que a usted tampoco le consultaron si tenía derecho el hermanísimo al jamoncito que sacan en Moncloa cuando esperas. No, además son 5J. Es bueno, ¿no? Sí, gastan mucho en jamón, sí, a pesar de ser aliados de Marruecos. Es verdad, incluso en el Falcon, gastan demasiado en jamón, la verdad, demasiado para lo que... Hombre, si se tiene en cuenta gasto por kilómetro debe ser bajo lo del jamón. Comparado con el gasto en queroseno, desde luego nada. Una fruslería. Bien, vamos con otro asunto. Está a punto de producirse una votación en el Congreso que es muy importante para el futuro de las relaciones entre el Gobierno y Junts. Al Gobierno le da igual, está en llévese usted lo que quiera. Bueno, pues está en llévese usted lo que quiera y los otros han dicho, pues mira, esto de la competencia exclusiva en materia de control de fronteras, la inmigración, esto lo queremos en manos de los Mossos d'Esquadra, de la policía catalana. Bueno, pues ahora van a votarlo, en un par de horas sabremos qué ha pasado. De momento lo que parece es que van a pinchar en hueso, porque incluso ha habido pues, un diputado de Sumar que ha dicho que se exime de la obligación de votar lo que haga su grupo y que él va a votar que no. Lo mismo parece que va a hacer Podemos, porque no le gusta nada que los xenófobos de Junts, ahora sí, ahora son xenófobos. Antes, cuando estaba en el gobierno, no lo eran, pero ahora sí. A la extrema izquierda tampoco le gusta nada ceder esta competencia a un partido del cual no se fía casi nadie, apenas Pedro y Rodríguez Zapatero. Bueno, vamos a ver cómo está la cosa. Ya les contaremos más adelante cuál es el resultado de la votación, naturalmente. Previsiblemente no saldrá adelante el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña. Con los votos en contra del Partido Popular, Vox, Podemos y UPN, no podrá salir adelante la ley registrada en marzo por el PSOE y Junts para que la Generalitat se ocupe de las competencias estatales de inmigración, una de las grandes cesiones de Sánchez al separatismo. Esta cuestión abre una nueva crisis dentro del bloque de izquierdas. No han dado frutos las presiones de Sumar y Esquerra para que el partido de Belarra votara a favor
favor del compromiso que hizo Sánchez a Puigdemont. Podemos ya avisó de que votarían en contra de esta norma que calificaban como racismo institucional. Para hacer políticas racistas no se puede contar ni se podrá contar nunca con Podemos. Un texto, y esto es lo más grave, que normaliza y legitima el racismo institucional en su parte normativa. Un argumento que ni el Gobierno ni Junts entienden. Que está bien que los socialistas gestionen la inmigración en Madrid, pero si son los socialistas de Cataluña, entonces que no la gestionen. Eso es catalanofobia. No lo entendemos porque Podemos se presenta como confederal. Podemos votó en contra del 155. No tiene lógica que ahora nos apliquen un 155 en materia de inmigración. Sinceramente, no lo entiendo. Antes de la votación, Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, adscrito al Grupo Sumar, también se desmarcaba y avisaba de que votaría en contra. La realidad es que cualquier debate en materia migratoria ahora mismo está secuestrado por tesis racistas. Y no reconocer la intencionalidad de Junts al presentar esta proposición de ley, no hay voluntad de quien expone esta ley de construir una España menos racista. Tampoco una Cataluña, ¿eh? En el texto de la norma también se establece que sea la Generalitat la que gestione los centros de internamiento de extranjeros y un aumento de efectivos y competencias para los Mossos d'Esquadra, que pasarían a encargarse de la seguridad de puertos y aeropuertos y a participar en el control de fronteras. Si se fijan, es un delirio. O sea, que ahora Podemos descubre que Junts son xenófobos. No digo que lo sean, no lo sé, pero qué raro, porque no pusieron ninguna objeción cuando construyeron la mayoría de Progrés, el Frankenstein para los demás, para el conjunto de los españoles, Antonio José. No, bueno, es el caradurismo al que nos tienen sometidos, ¿no?, desde hace muchos años, y bueno, se les cae la careta rápido. Y parece que se les ha olvidado que gobernaban en España los de Podemos. Tanto que se les ha olvidado que estos días, bueno, hoy creo que ha sido, la tarde de ayer, la señora Irene Montero decía que eso de lo de las pulseras, que es una cuestión de la actual ministra de Igualdad, que ella no tiene nada que ver, que eso, ella ya se fue del ministerio, oiga, pero se lo licitó usted y la chapuza viene de usted y la actual ministra lo ha hecho más chapuza todavía. Pero dicho esto, es que es una jaula de grillos en la que nos tiene sometido el gobierno. Y ahí estamos viendo... Yolanda Díaz, que dice, habría que investigarlo. Un poquito. Poco. Un poquito. Sí, un poquito. Es que ha sido gracioso eso también, digo, pero ¿cómo? Ni se imaginan que hubiese ocurrido en un gobierno del Partido Popular, hubiese dicho Yolanda Díaz que se investigue un poquito. Vamos, las calles ya estarían ardiendo. Si no ardieron cuando con la ley del solo sí es sí permitieron salir a más de 1000 violadores a la calle y bueno, condenados por abusos sexuales, pues es que esto es... han hecho justo lo contrario de lo que vinieron a prometer y a decir que hacían. Defender a la mujer, todo lo contrario, la han dejado más desprovista de medios y encima le sacan los violadores a la calle. Y con esto pues es un sainete más de los tantos otros, pero el caso de escándalo de mañana tapará lo que estamos hablando hoy. No en todos los medios, No, la corrupción seguirá siendo la bandera, por lo menos en este. El racismo de Podemos es muy curioso, es un racismo de ida y vuelta. Ahora de repente dicen, Junts es racista, pero es que hace nada, a la vista de todos hemos visto a la señora Belarra y a Montero cayéndose en la baba con Otegi, que viene de un racismo asesino y de una idea delirante étnico-lingüística del País Vasco, donde quieren hacer una frontera. Los palestinos no son... Claro, no, eso es muy curioso. Entonces, y además, esta guerra, porque claro, Podemos dicen, pero hombre, ¿por qué nos llama ahora que dicen que tenemos catalanofobia si nosotros defendemos la idea esta plurinacional y la autodeterminación? Y además dicen, fuimos de los que fuimos a visitar a los presos políticos, que ellos los llaman así, o sea, sedición y malversación, presos políticos, cuando todavía estaban en la cárcel. ¿Cómo nos pueden acusar de esas cosas? Lo que está claro ya, más allá de entrando en la carta del racismo, que la juegan para todo, es decir, hay una algarada en Lavapiés y dicen racismo, y dice, pero este señor se murió de un infarto. Bueno, en Cataluña ponían en los derbis, en los clásicos con el Madrid-Cataluña, no es España, ¿no? Lo ponían en inglés, quedaba mejor. Ya, pero es que hay zonas que tampoco es Cataluña, no sé qué es, pero no es otra, o sea, es otra cosa. Es Salt, Lérida, Ripoll, el Raval. No es España, pero tampoco es el Rabalistán. Pero claro, pero tampoco es Cataluña, es otra cosa. Entonces, pero eso, bueno, viene por parte del nacionalismo catalán que fomentó eso.
Es decir, nosotros no queremos inmigración española, o sea, inmigración hispana que hablan español. Tráenos a estos que les podemos meter el catalán y la idea de la barretina. Pero claro, no sabía que nos integraban, o no quisieron saberlo. No quisieron saberlo, eso es más cierto. Bueno, algunas reacciones políticas en torno a esto que está a punto de ser votado en el Congreso y me temo que con otro pinchazo para el Gobierno. Pepa Millán, la portavoz de Vox, dice que esta reforma no tuvo que haber llegado a ser votada en el Congreso. Una iniciativa que jamás tenía que haber llegado a esta Cámara, la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, o lo que es lo mismo, el control de las fronteras como si se tratara de un Estado propio. Es, de facto, el reconocimiento de la independencia de Cataluña para terminar de dinamitar la presencia del Estado en la región. Todo ello, además, con la mediación de Zapatero, que viajó a Suiza para suplicar al golpista prófugo que ayude al Gobierno en otra humillación a todos los españoles. ¿Sabéis quiénes han sido a lo largo de la historia los 3 españoles más valientes? Pues mira, Blas de Lezo, Agustina de Aragón y Emiliano García Paje. Vamos a escuchar al gran Emiliano, el valiente de la Mancha, que dice que él no está de acuerdo con que se haga esta cesión de competencias a los indepes catalanes. ¿Qué va? Alguien no debe tener muy claro en qué consiste un Estado cuando está dispuesto a jugar frívolamente, siquiera con la intención, con el proyecto, aunque no salga, de ceder las competencias en política migratoria, en política de fronteras a una comunidad autónoma. Esto bajo ningún concepto está escrito, ni siquiera con un constitucional que lo trague todo, ¿eh? No puede haber una cesión de competencias en materia de fronteras. Pero le voy a decir más. Siendo eso grave, lo más grave es el tufo racista que tiene la medida. Otro que ha descubierto el membrillo ahora, que está producido. Bueno, están muy cabreados. En Junts también están muy cabreados, tanto que han llegado a amenazar con revelar la oferta que les llevó José Luis Rodríguez Zapatero a Suiza. No quiero ni pensar con ese contacto que tiene con el Clan de los Soles, la propuesta que debió llevar a Suiza, que por cierto es siempre en invierno muy blanca, es un sitio muy blanco. Y no digo más. Vamos a hacer una pausa de publicidad. A la vuelta, si queréis comentar algo sobre todo esto, pues encantado de la vida. Pues seguimos con la reflexión anterior. ¿Qué ha cambiado en el Frankenstein, que ahora está tan inestable y puede que caiga? Pues en el territorio de los de Junts lo que ha cambiado es que tienen una amenaza nueva. Hay una señora del municipio que se llama Ripoll, que tiene un partido político, que exactamente las encuestas le dan lo que le dan de merma a Junts. O sea que es evidente que hay una relación de trasvase de voto de Junts al partido de esta señora, que por cierto se llama Alianza Catalana, y que parece ser que es de ultraderecha, xenófobo, no sé cuántas las cosas. No es la materia de hoy. Están tan nerviosos que hoy Turull, que no se caracteriza por decir nada distinto de lo que le manda a decir Puigdemont, ha dicho que antes de comernos los turrones vamos a conocer algo sobre el futuro de Sánchez y de su presidencia. Junts lança un ultimàtum al PSOE. No juguem a especular, perquè quan poses terminis, però jo li puc ben assegurar que abans de menjar els torrons de Nadal, jo li puc ben assegurar que això la decisió està presa, no és una decisió en calent. Antes de que acabe el año, los independentistas habrán tomado una decisión sobre su relación con los socialistas, una relación que lleva meses en la cuerda floja. La no aplicación de la amnistía total a Puigdemont, la oficialidad del catalán en la Unión Europea y el fracaso de la ley para el traspaso de las competencias en inmigración a Cataluña son algunos de los acuerdos imprescindibles para Junts que aún siguen en el aire y que tensan las relaciones entre ambos partidos. Los independentistas creen que Sánchez podría hacer mucho más y seguir de su lado ya no es tan beneficioso como antes. Ahora Junts tiene un temor y es el auge de Alianza Catalana.
En las encuestas de septiembre, el partido de Sílvia Orriols sube como la espuma, quitándole principalmente votantes a Junts, algo que ha puesto nervioso a Puigdemont y que ha llevado a los independentistas a replantearse si merece la pena seguir al lado de Sánchez. Y aunque Junts lleva prácticamente los mandos de la legislatura, para Sánchez hay otro factor desestabilizador y es Podemos. Es más, fuentes cercanas al presidente aseguran que Sánchez tiene asumido que será Pablo Iglesias quien tumbe al Ejecutivo. Lo cierto es que las relaciones de Sánchez con los morados se ha debilitado en los últimos meses y el no a todo de Podemos ha hecho saltar las alarmas en Moncloa. Además, su rechazo al traspaso de competencias de inmigración a Cataluña es una derrota doble para el Gobierno, y es que la posición de los morados tensa aún más las relaciones entre el Gobierno y los independentistas. Mesa, ¿quién tumbará a Sánchez? ¿Podemos o Junts? Pues yo creo que Alianza Catalana. Si pudiera. Porque el miedo que infunden Junts es el motor de cambio en este país. Lo que estamos viendo con lo de las competencias en inmigración, bueno, pues es un acto más de vasallaje, ¿no?, del Pedro Sánchez a los independentistas y el desmontar el Estado que conocemos, la presencia del Estado en Cataluña, con la amnistía, con la quita de la deuda, etcétera. Y bueno, yo antes apelaba al sentido común y a los socialistas de buena fe. Antes salía el señor Paje ahí. Es que el señor Paje... de la Mancha. Sí, pero es que compararlo con Blas de Lezo, que era un mutilado que tenía muchas batallas, era mucha comparación. Ya. Pero que yo creo que el señor Paje lo que debe hacer es hacer más y decir menos, ¿no? Él y tantos otros que están dentro del Partido Socialista, porque hasta dónde va a llegar esta agonía de un gobierno que está absolutamente acabado y que lo único que nos va a traer es cada vez más problemas, más miseria y más ruina a este país, y un descrédito internacional de un presidente del gobierno que ya no tiene ni siquiera esa escapatoria que se rumoreaba, sí, o decía que iba a buscar cobijo en un puesto internacional. ¿Pero dónde va a ir si somos portada de los principales diarios internacionales criticando a este gobierno por todas las tropelías de corrupción y por estos tejemanejes, ¿no?, con los independentistas y ese gobierno Frankenstein? Pero estas son las malas compañías que se ha buscado Sánchez. Ya lo decían nuestras madres, no os juntéis con gentuza, con esta gente. Pues es claro, si te acuestas con golpistas te levantas chantajeado. Es lo que hay, es evidente. Igual que lo de Podemos. El insomnio que le va a llegar a Sánchez parece que le va a llegar un poco con retrospectiva, pero llega. Y a ver, es evidente que tanto Junts como Esquerra Republicana lo que quieren son todas las competencias, empezando por la competencia fiscal y luego ya que les amnistíen todos los delitos que ya se hizo. Entonces... Pero bueno, por seguir el tema este que se nombra tanto del racismo, es que en Esquerra Republicana tienen ahí a Oriol Junqueras, al que sacaron de la cárcel, que tenía unas teorías muy curiosas sobre el genetismo, sobre la genética catalana más parecida a la francesa. Decía, entonces, habrá que preguntarle a Pablo Fernández de Podemos qué genética tiene él, está más cercana a la catalana, a la madrileña, no lo sabemos. Por eso, que son delirios muchas veces supremacistas que llevan a que la gente pues cometa barbaridades. Y Sánchez simplemente se ha aprovechado de que estos que están medio zumbaos han dado un golpe de Estado y dice, bueno, yo os amnistío a cambio de que me deis los 7 votos para la legislatura, que eso es corrupción también. Obviamente. Bueno, de la corrupción no nos vamos a apartar ni un milímetro. Si acaso algún pequeño paréntesis para contaros cosas que no tienen que ver con ella, pero es que hay tanto que no nos lo acabamos. Hoy hemos sabido que Gaspar Zarrías, conocido en fuentes parlamentarias como el trípedo, porque era capaz de votar con 2 manos y con un pie, a 3. Y por eso le pusieron el trípedo, ¿no? Consúltenlo. Hasta en la Wikipedia saldrá, si alguien no se ha encargado de borrarlo. La cuestión es que el trípedo se reunió 6 veces con Koldo antes de cobrar del empresario favorecido, el de Levantina, Ruz, y fichar a la mujer de Hernando y fichar a la fontanera Leire Díaz, fontanera con perdón de los fontaneros, espía, pocera, como queráis. En fin, resulta que la agenda de Koldo, del asesor de Ábalos, que tiene la UCO, revela esas citas periódicas una tras otra y tras otra, con el que fuera el hombre fuerte del PSOE en Andalucía en las épocas Chávez o Griñán. Bueno, ahora está condenado por el caso de los ERES y a este sí que no le alcanza la amnistía. Bueno. Y otra cosa importante, desde el punto de vista jurídico, Leopoldo Hurtado es el instructor del caso Koldo y hoy ha tomado una decisión importante, separar
lo que ahora era una causa en dos. ¿Por qué lo hace? Porque no quiere demorar en exceso el juicio a José Luis Ábalos. ¿Cuál es la causa que va a ir deprisa? Presuntamente, la que tiene que ver con las mascarillas, esto es con el COVID genéricamente, la que tiene que ver con las ayudas a ir a Europa, o la que tiene que ver con su influencia en Hacienda. Recordarán que llevaban sobrecitos al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, que les ponía al día de cuestiones que no se entiende cómo ni por qué, y quedará en una segunda instrucción algo más complejo, que es ir y averiguar todas esas empresas favorecidas en amaño de concurso, cómo fue su tráfico con Coldo, con Cerdán, con Ábalos y con toda la trama. ¿Eso en qué podía acabar? Pero es la investigación más compleja, pues en que había una trama de financiación ilegal del PSOE. Ese sería el tope por arriba. El tope por abajo, pues que estos se enriquecieron vendiendo, amañando concursos para fines de enriquecimiento personal y de favorecimiento de otros, que como ya ven, pues uno coloca al otro, el otro coloca al uno. Es decir, que hay mucho favor cruzado de los que no solo son dinero o son dinero para un tercero, como ustedes lo vean. ¿Qué te parece la idea esta? La idea que hay que aceptar, porque ya no tiene vuelta atrás, es separar la causa en dos. Bueno, a ver, está bien que se investiguen todas las causas, sobre todo el tema de Hacienda y el tema de las mascarillas, porque aunque el ser humano tiende a olvidar rápidamente lo malo, es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro, el COVID, el coronavirus 2020 está ahí, fue hace nada, y enriquecerse con mascarillas más o menos defectuosas, hacer una trama alrededor de eso de corrupción, en una gran tragedia con tantísimos muertos, me parece gravísimo y hay que hablar más de ello. Y luego, ojo, que esto siempre enchufan a las mujeres, a las novias, a las sobrinas. O sea, va a ser verdad que es el gobierno más feminista de la historia, si no fuera por todas las barrabasadas que hablaremos después. Es una mafia a escala nacional que ha saltado, o sea, es una mafia que empezó a escala nacional, pero ha saltado por el vínculo con el cartel de los soles y demás, pero es otro asunto. Pero a mí todas las causas que incluyan a la PSOE, digo la PSOE por organización criminal PSOE, y que acaben con investigar si se ha financiado ilegalmente, que yo puedo tener más o menos mi propia opinión, no tengo dudas, pues estoy de acuerdo. Ya que hubo una señora que iba con una bolsa de plástico negro y dijo claro, 90.000 euros, 2 bolsas, de 45 cada una, a la sede del PSOE, tercera planta, oiga, pues ya es cuestión de ella, que ya lo han hecho, ha llamado, ha ratificado eso que fue a declarar a un notario, por algo sería. Sí. Esa. Que todo conduce a la posible financiación irregular o ilegal del Partido Socialista, pues es más que sabido y esperado, ¿no? Si se va a separar esta causa en una pieza separada para ganar agilidad, pues bienvenido sea. Porque después de ver cómo se forraban los dirigentes del Partido Socialista, mientras, como bien decía Roberto, en España morían muchas personas por la pandemia, pues es nauseabundo, asqueroso y desde luego deben penar por ello todos estos sinvergüenzas. Pero es que además de todo esto, yo lo tengo bien cerca, en Getafe, en mi ciudad, la empresa Levantina, la principal empresa de las mordidas y de la trama corrupta de Santos Cerdán, del señor Coldo y del señor Ábalos, ha llegado a Getafe y nos han construido una pantalla acústica en la carretera de Toledo, en la A42, que nadie solicitaba y que nadie pedía. Más bien, los vecinos dicen que se ha convertido ahora el barrio en un gueto. Una pantalla acústica que ha construido el Ministerio de Transportes y que ha construido la empresa Levantina. Y yo quiero saber por qué la alcaldesa de Getafe, por ejemplo, no condena esto, no lo dice textualmente, no lo dice con claridad. Algo tiene que esconder. Si la ramificación de la corrupción del Partido Socialista a nivel nacional puede llegar a ciudades como la de Getafe, municipios, esa capilaridad de corrupción, ¿hasta dónde ha llegado? ¿Hasta dónde llega? Yo, como portavoz del Partido Popular en Getafe y como la única alternativa a la alcaldesa de Getafe, yo lo que quiero es esclarecer y dejar tranquilos a mis vecinos. Pero el silencio es cómplice y el que calla otorga. Y la alcaldesa, como en tantos otros estamentos del Estado que se han visto salpicados por esta trama corrupta, tendrá que dar explicaciones. Y cuanto antes se dirime en la justicia, mejor. Y bienvenida sea esa pieza separada o cualquier agilidad que se gane en el procedimiento que se está llevando a cabo. Por cierto, oiga, ¿qué está pasando con la que fuera Miss Asturias Plus 30? Porque tiene problemas. Pues Claudia Montes se llama la chica esta, sí. Medio novia o lo que fuera, sin ofender, medio liada, porque lo de novia tampoco vamos ahora
a poner esto en lo que no es. La que admiraba tanto a José Luis Ábalos, ahora se queja de que la persiguen, la amenazan, que recibe todo tipo de insultos, etcétera, y que le han vandalizado el coche. Eso me recuerda al Dama también. En la tarde del sábado, sí, y algunas de las expresiones de quien le mete miedo también. Un partido. Por ejemplo, le dice lo mismo que a la ex de Ábalos, cuando van de televisoras, cuando van a hacer explicaciones a las televisoras, pues le han dicho lo mismo, o te callas bonita o puedes tener un accidente. Y en los dos casos fue la misma frase. Sí. Bueno, creo que debería saber a quién se enfrenta a esta chica, o alguien debería explicarle está hospitalizada, según dicen, claro, porque tiene pues mucho estrés y no ha que enfrente tiene a la PSOE, o sea, que enfrente tiene la organización criminal más antigua de España, no es cualquier cosa. Y que se dice ser feminista. Sí. Y todas estas son víctimas, mujeres víctimas de todos estos secuaces sinvergüenzas que las utilizaban y hablaban de ella como carnaza y que las utilizaban para sus cosas personales más íntimas. Y eso es, vamos, que luego nos den lecciones este Partido Socialista, que de socialista tiene poco y de feminista menos, sobre el tema de cómo tratar a las mujeres. Bueno, ya que usted me pone el tono en suerte, será el momento ahora de hablar de lo de las pulseras. Yo empiezo a estar ya un poco harto de lo de las pulseras, que no cambia nada. Mira que cada vez que abre la boca la señora Ana Redondo, la vida le da así, pum, en los morros. Sean las víctimas, sean los trabajadores del centro de observación de las pulseras, sean las decisiones que ella misma también se da, pum, en la boquita. Porque ella es la que ha decidido volver a licitar el contrato por tercera vez de las famosas pulseras. En fin, lo que hubo de las pulseras al final será lo de menos. Es la ineficiencia de un gobierno que no sabe tomar decisiones. Esta señora la dejan sola en Nueva York y le pasa como a Macron, que tiene que llamar a Trump para que le ayude a buscar la salida. En fin, hoy se ha descubierto una fase nueva de este ministerio de la señora Redondo, que es cómo se ha utilizado ahí el dinero que tenían que recibir las víctimas. Y ahí puede haber no uno, sino múltiples delitos. El desastre con las pulseras antimaltrato no es el único escándalo que acumula el Ministerio de Igualdad con Ana Redondo al frente. En concreto, el gabinete de la ministra acumula al menos 177 casos de presunta malversación de fondos públicos. Estos casos documentados en 2024 y 2025 podrían constituir en un delito. Según centenares de colectivos feministas englobados en la organización Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Ana Redondo tenía la obligación de destinar fondos públicos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a las mujeres víctimas de violencia. Pero con ese dinero, Igualdad ha financiado carreras de tacones, contenedores para tampones, pasos de peatones de arcoíris, clases de zumba, talleres de maquillaje, entre otras actividades que son el claro ejemplo del mal uso de estos fondos públicos destinados a la violencia machista. Hablamos de 160 millones de euros repartidos este año por el Gobierno de España, ayuntamientos y comunidades autónomas. Unas partidas que Ana Redondo se comprometió a revisar, pero el gasto en despropósitos solo ha ido en aumento. Estos fondos son independientes de los más de 500 millones de euros anuales de presupuesto que maneja el Ministerio de Igualdad, destinado a campañas publicitarias millonarias más que cuestionables, con las que, a pesar de gozar de un generoso presupuesto, Ana Redondo no ha conseguido reducir las estadísticas de asesinatos de mujeres ni de violaciones. Y ahora las pulseras, un error mayúsculo que el Gobierno quiere minimizar a toda costa, garantizando además que no tuvieron comunicación oficial sobre los problemas con estos dispositivos antimaltrato. Una afirmación falsa porque el Consejo General del Poder Judicial ya alertó hace 4 meses de estos errores, no solo al Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños, también recibió por escrito el aviso con las quejas de las audiencias provinciales. Una alarma que ya era un clamor que se había extendido también a las fuerzas de seguridad del Estado, incluida la Guardia Civil. Bueno, pues no se crean, ¿eh? Esto no es óbice para que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, siga diciendo, esta sí que no ha cambiado el guión, hay que reconocerle las cosas. Esto es un bulo. O sea, da igual, lo dicen los jueces, los fiscales, las víctimas, los trabajadores del centro, la propia Redondo por pasiva lo admite, pero para la portavoz del Gobierno esto sigue siendo un bulo. Vamos a seguir denunciando la postura absolutamente indecente del Partido Popular, que les estamos viendo como quieren jugar
precisamente con el miedo de esas mujeres, lanzando bulos que son una absoluta irresponsabilidad. ¿Qué es eso de que los dispositivos se han comprado en AliExpress? ¿Qué mentira es esa de que ha sido una mujer asesinada en el año 2024 haciendo uso de estos dispositivos? ¿O qué mentira es esa de que son 5.000 las mujeres que están desprotegidas? Por favor, por favor. Si eran 4.000 es menos grave. ¿No fue esta señora, la señora Redonda, la que dijo que en torno al 1%? El 1% ni de coña, son 150 casos que se haya podido comprobar. El tiempo es muy importante. Esto puede haber durado un fin de semana y ser poco grave, pero si ha durado, como parece, 6 meses, 8 meses, el asunto es de una gravedad extraordinaria. Ella sigue lo suyo, le da igual. Le da igual, absolutamente, porque están a la ideología, no están a defender a las mujeres. Es una cuestión de ellos tienen un relato, tienen una agenda marcada ideológica y eso está por encima de todo. Primero fue, como decía antes, la ley del solo sí es sí, que ha soltado a la calle a condenados por agresiones sexuales más de 1.000. Ahora las pulseras AliExpress y vemos cómo 177 casos de presunta malversación gastado, con todos los perdones, en chorradas que nada ayudan al feminismo, porque como bien decía el reportaje, lo único que hace es aumentar los datos, tristemente, de personas que sufren violencia de género o que han sido asesinadas. Y lo que no se deben extrañar, por ejemplo, escuchaba a Pilar Alegría, ¿no? Siempre echan la culpa a los bulos, a la derecha, al Partido Popular, por supuesto, es que han perdido la calle, han perdido la razón de ser y el sentido común. Y el otro día, cuando vinieron a mi ciudad, a Getafe, con el presidente del Gobierno, a visitar un colegio, una escuela infantil, tanto la señora Pilar Alegría como el presidente del Gobierno, como mi alcaldesa, aquella alcaldesa que promocionó la ley del solo sí cuando todavía se sabía que no funcionaba y que era contraproducente para las mujeres y que se empeñó en mantener y en defender y en sufragar con dinero del ayuntamiento, los tres fueron abucheados, fueron echados de Getafe con silbidos, con pitada sonora y había un clamor del pueblo en el que decían aquí no te queremos. Una ciudad que tradicionalmente ha sido gobernada por la izquierda, sí. Y estos señores ni siquiera se pueden acercar a esos vecinos a saludarles. Por eso van a perder las elecciones, por eso están tan nerviosos y por eso ya lo único que les vale es decir que la máquina del fango, del bulo, pero si es que ya búsquense otra cantinera porque esta ya no cuela. Y por eso se va Sánchez a Nueva York, porque es por las únicas calles por las que puede pasear sin que le... libremente, ¿no? Sin que le reconozcan. Si no se pierde. No, mira, yo evidentemente no creo en la superioridad moral de la izquierda, no se lo creen ni ellos, pero sí creo en la superioridad que tienen para manejar ciertos relatos, porque esto de las pulseras pasa con otro gobierno y están ardiendo las calles y además ellos las movilizan en las redes sociales, movilizan a sus bases y a los más energúmenos, como dije antes, a los más cabestros, que les encanta pues liarla. Pero el ultrafeminismo, la ideología de género y el Ministerio de Igualdad es, sin lugar a dudas, lo que más daño ha hecho a las mujeres en este país. Primero porque convierten un drama en un negocio con la violencia doméstica. Luego porque las dejan desamparadas. O sea, hay reducción de penas de más de 1.000 violadores, los sacan a la calle y luego las dejan a merced de sus maltratadores, más de 4.000, eso no es ningún bulo. Y además sí se podía saber porque avisaron, y lo sabían, incluso lo sabían la policía y la Guardia Civil. ¿Cuánto dinero ha malgastado, cuánto dinero ha manejado una histérica, una fanática, una tía como Irene Montero? ¿Cuánto dinero maneja este Ministerio de Igualdad y en cuánto se ha dilapidado? Es decir, ya no hablemos de carreras de tacones y demás, que bueno, sino que tiene un esguince de tobillo allá él, pero en políticas que van contra el hombre, decir que todos los hombres son violadores, que solamente sí es sí, y luego ya vemos lo que hay, chapuzas judiciales, y luego la culpa es de los jueces que son fachas. Entonces, para que unas pocas vivan muy bien, han perjudicado a muchas mujeres. Y son las mujeres las que se tienen que rebelar y decir, no, estas pájaras no nos representan. Yo soy mujer y esta tía y esta ideología no me representa. Bueno, mientras lo hacen vamos a abordar otros asuntos. Hoy se explicaba el pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Ayer decidieron enviarle al banquillo como presunto autor de unos delitos de carácter fiscal. Y ojo, que alguien añadió en el saco que lleva el día que se tenga que sentar en el juzgado un delito de pertenencia a banda armada, a banda criminal, discúlpenme.
A banda armada no, a banda criminal. Que me parece tan cafre lo uno como lo otro, la verdad te digo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a este hombre a ver qué es lo que tiene que decir. No tenemos el total de Alberto González Amador. Bueno, tenemos el de Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escucharlo. Yo lo que veo es que en España los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene. De hecho, él es el que dirige las portadas y la agenda mediática de este país. Y yo no puedo decir más de lo mismo. Una inspección fiscal que se produce hacia una persona cuando empieza a ser mi pareja, de una etapa en la que no era mi pareja, que no tiene nada que ver con mi gestión en la Comunidad de Madrid. Lo diré todas las veces que haga falta, aunque hayan pasado 2 años, todos los días, y que yo entiendo que será mediáticamente muy, bueno, pues muy atractivo, pero es que por mi parte poco más puedo decirles. Bueno, lo que dice parece que se sustancia en la verdad de lo que se conoce de este procedimiento, que no es mucho ni creíble todo. Hay que esperar y ver qué dice la justicia. Ahora, lo que no podemos pasar por alto es que en su día esta señora, haciendo uso de la tribuna que tiene como presidenta de Madrid, nos garantizó la inocencia. El caballero este con el que comparte su vida. El pareja, Alberto González Amador. Veremos a ver, a lo mejor es cierta su inocencia, no lo sé, pero queda eso pendiente, ¿eh? A lo mejor pues no debió ir tan lejos, bastaba simplemente con decir lo que ha dicho hoy, que eso es anterior a su relación, que no tiene nada que ver con ello y tal. Bueno, bien. No sé si queréis añadir algo o pasamos... Bueno, es que si es anterior a su relación... sí, que no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid. Si mañana lo dejan, porque ocurre con las parejas, el amor se acaba, la izquierda se queda sin caso. Porque la única relación que hay es que es pareja de Ayuso. Entonces, claro, si mañana lo deja, si esto pasó antes de que se conocieran... No, ya a mí lo que me cabe decir es, si no hubiera sido este señor pareja de Isabel Díaz Ayuso, hubiésemos estado todos conociendo la identidad del señor Amador. Y bien es cierto que hay que dejar actuar a la justicia, hay que creer en la separación de poderes y hay que también creer que lo que dice la presidenta es verdad, porque esto es de una persona, antes de conocerla, que no tiene nada que ver con las cosas del gobierno regional, con los asuntos del gobierno regional y que, por supuesto, ella no ha intermediado en ninguno de esos negocios, que estará por ver, y también la presunción de inocencia, que parece que muchas veces se nos olvida. Pero lo que sí parece claro es que el fiscal general del Estado está procesado por revelación de secretos, porque, según admitió el propio juez, trabajó a órdenes de la presidencia del gobierno. Y, hombre, pues me viene a la mente aquello cuando se inhabilitó al señor Garzón por las escuchas entre un abogado y su cliente, ¿no? Es que eso es muy grave. Y en democracia se ha dado, y se ha dado precisamente porque es la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Si no, pues seguramente, como tantos otros que se ven inmiscuidos en temas con Hacienda y que muchas veces luego quedan resueltos o no. Pero yo creo que no nos compete a ninguno de nosotros adelantar acontecimientos. Pero fíjate que en lo psicológico, yo no soy un especialista, ni Dios me libre, pero en lo psicológico, el daño que les ha producido a la izquierda madrileña Isabel Díaz Ayuso, daño interno, con sus éxitos y en consecuencia los fracasos derivados para la izquierda, es el que les ha vuelto tan locos que quieren buscar un relato. Acordaros de aquella grabación del fiscal general con la toga y el toisón y tal. Ese relato no se nos puede escapar, es la oportunidad. O sea, en el fondo, fíjate cómo claro, el nivel de forofismo, el nivel de hooligan que tienen muchos políticos en el territorio de la política en España, hace que uno tenga ese pulso y que no sepa decir, oye, ese fiscal general de este país, de todos, de los unos, de los otros, de los que me caen gordos, de los de más allá, y esto no lo puede hacer, aunque a lo mejor lo piense. Es que esa obsesión contra Isabel Díaz Ayuso les llevó incluso a cargarse a su propio secretario general en Madrid, ¿no? El señor Lobato. Por algo que también supongo que se verá en el juicio. Claro, es una prueba de cargo. Dice, usted recibe estas instrucciones, no les hace caso y se va a un notario. Pasa que el señor Lobato, como es técnico de Hacienda, es funcionario, sabía que se arriesgaba también su puesto. Claro. Y decía, por ahí sí que no paso. Y que era delito. Sabía que era delito. Y un vicepresidente, Javier, montó un bar
porque fue el bacatazo electoral. Ahora engola La Voz, quiere volver a la política. Y... Dejó la vicepresidencia y dijo, yo voy a Madrid a luchar contra el fascismo. Y acabó en el bar. Acabó luchando contra los clientes del bar que no le pagan. Bueno, quiero contaros algo que ha hecho un paisano mío. Ahí te voy a jugar un mus. Un paisano mío que es Juanma Moreno Bonilla. Juanma Moreno Bonilla no es andaluz, nació en Barcelona y por lo tanto es paisano mío. Y hoy ha tenido una ocurrencia que vais a escuchar ahora y que luego vamos a analizar a ver qué nos parece. Vamos con ello. Para ayudar a las familias que tengan un nuevo animal de compañía se aplicará una deducción del 30% de los gastos veterinarios del primer año desde que tienen ese animal de compañía. La deducción será de hasta 100 euros por animal y el animal de compañía, si el animal de compañía ha sido acogido en un centro de acogida, que hay muchos por Andalucía, esta deducción de 100 euros se aplicará durante los siguientes 3 años. Nuestra estimación es que 182.000 andaluces se acogerán a esta medida, que tendrá un impacto en torno a 12 millones de euros. Y en el caso de las personas que necesiten perros de asistencia, que son una reivindicación que nos ha llegado desde hace algunos años, la deducción de hasta 100 euros será para todos los casos y para toda la vida del animal. Pues mira, Juanma, te has ganado a 182.000 andaluces y has perdido a otros tantos, que son los que se cabrean cuando hay cacas de perro en la calle, ¿eh? Esos los has perdido, porque estás fomentando el que la gente dice, pues mira, con esta, ¿sabes qué? Voy a pillarme, qué sé yo, un canario. Canario vale también, ¿no? No sé, a ver, yo creo que si hay ayudas, deberían ser, en todo caso, a la natalidad, para fomentar que la gente tenga hijos y no perrijos. Claro, las papillas las pago yo. Pero cuando habla de animal de compañía, claro, ¿qué es animal de compañía? Por ejemplo, si tú tienes un jabalí o un caimán en casa, ¿es animal de compañía? O si adoptas un podemita, o sea, es que no ha dicho, no especificó el qué, puedes tener una pitón. Pues yo estoy de acuerdo, fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que hay mucha gente en España que está sola, sobre todo muchos en esa España despoblada que se habla, ¿no? Y también lo sufren padres de Sevilla, así que conozco bien la tierra. Muchos pueblos están cada vez pues más languideciendo, ¿no? Y muchos de ellos pues tienen un animal de compañía. ¿Por qué no se les va a ayudar? Porque una mascota en una casa es poco más o menos que muchas veces considerado como un hijo. Hombre, evidentemente hay que apoyar las políticas de natalidad, evidentemente, pero yo no lo pondría en planos, son cuestiones que van en derroteros diferentes, ¿no? Y a mí el que, oye, a los andaluces que tengan una mascota, pues les ayude, y sobre todo a aquellas personas mayores que tienen una soledad no deseada, que los hijos han olvidado de ellos y que su única compañía, o el único que se alegra cuando llegas a casa y te mueve el rabito es el perro, pues ¿por qué no? Pues oye, vamos a hacer la vida un poco más agradable, que bastante difícil nos lo pone ya el gobierno de Sánchez. Bueno, pues nada, si vosotros estáis de acuerdo con la medida, a mí, que tengo animal de compañía, me va a parecer estupendo. Eso sí, dejadme recordar algo del origen de cuando era jovencillo Moreno Bonilla. Le interesaba la música rock, dura, ¿eh? Y por eso se incorporó a un grupo musical en su más tierna juventud que tenía un nombre absolutamente de banda diabólica. Se llamaba Lapsus Psíquico, y ahí tocaba el bajo y no sé cuántas las cosas, y tuvo más éxito en la política que en la música, como es obvio, y todos saben ya. Bueno, ¿te lo has pasado bien? No, los 80 y los 90 fueron época de... Tú también formabas parte de algún grupo. Yo no formé parte de un grupo de música porque no sé tocar nada más que las narices. No, eso es el indie, pero aquella época, la época de Moreno Bonilla de su juventud, yo creo que estaba el auge de la movida madrileña, ¿no? Pues ahí salía la movida andaluza, ¿no? Sí. También había, o sea, fue algo a nivel estatal, como dicen los nacionalistas, a nivel del Estado. A nivel del Estado, no sé, sería Estopa y esas cosas, ¿no? Estopa, que también son catalanes, que no... La gente piense que no, pero sí, Estopa son de Cornellá y trabajaron en la SEA. Sí, yo no sé cómo fuese el señor Moreno Bonilla de músico, cómo le fue, pero desde luego como presidente de la Comunidad Autónoma yo creo que le ha dado la vuelta a Andalucía. Sí, eso está claro. Ha desterrado el socialismo, las malas prácticas de allí hace mucho tiempo, y muchos deberíamos aprender de los que estamos en política, de todos aquellos que conquistan mayorías absolutas, y el pueblo le sigue revalidando y
parece que va bien en las encuestas de aquí a las nuevas elecciones. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento para estos dos señores por su presencia en el programa y sobre todo por sus opiniones y a ustedes por su interés y su paciencia, pero a la vuelta de publicidad tienen premio El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. David Azagra, el hermano músico del presidente del gobierno, está ya procesado por 2 delitos, el de malversación de caudales públicos y el de prevaricación en relación con el contrato que consiguió de una forma criticable, cuestionable, a ver qué dice la justicia, en la Diputación de Badajoz. 3 magistrados distintos a la señora magistrada que instruyó el caso, Beatriz Viedma, vienen a concluir en que hay indicios suficientes y deciden enviarle al banquillo. El auto, además de tumbar los recursos contra las diferentes aperturas de juicio oral, porque hay 11 imputados, destaca la influencia que tuvo Pedro Sánchez en la contratación de su hermano, puesto que, como señalan los magistrados, ya antes de haberse producido la contratación se referían al hermano como el hermanísimo en diferentes correos entre ellos. El procesamiento del hermano de Pedro Sánchez echa por tierra ese argumentario de Moncloa que venía hablando de bulos para intentar desacreditar esta información. Hoy desde Moncloa insisten en que esta información está basada en bulos, también este procesamiento por parte de varios jueces, y Miguel Ángel Gallardo, el expresidente de la Diputación de Badajoz, va un paso más allá y emula a Pedro Sánchez. Dice que hay jueces que hacen política. El hermano de Pedro Sánchez se sentará en el banquillo de los acusados. La Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado los recursos presentados por David Azagra y los otros 10 procesados contra la decisión de la jueza de enviarlos a juicio por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El hermano del presidente, por lo tanto, irá a juicio junto al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, presunto artífice de la creación a dedo de una plaza pública para David Azagra en la Diputación pacense. En el auto, la audiencia desmonta las alegaciones de las defensas y descarta también los argumentos de la Fiscalía, que exigía que la causa se archivara. Los 4 magistrados encargados de analizar los recursos concluyen que existen indicios suficientes sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y ordenan que siga adelante la celebración del juicio. Según el tribunal, la Diputación de Badajoz creó el puesto para Azagra en 2017, cuando Sánchez era secretario general del PSOE. Lo que el auto no aclara son las irregularidades sobre la residencia fiscal de David Azagra. Hace tan solo unos días conocimos que el hermano de Sánchez vivió durante al menos 6 meses en la Moncloa junto a su esposa japonesa, mientras simulaba vivir en Portugal para no pagar impuestos. Todos estos interrogantes sobre la residencia de Azagra no se han aclarado. Y a ello hay que sumar la posición de la agencia tributaria, que envió hace unos meses un informe al juzgado detallando que no ve delito en la situación fiscal de Azagra. Un informe que no tenía ni firma ni sello y que dejó en evidencia la intención de Hacienda de exculpar al hermano del presidente de estas acusaciones. Ahora el hermano de Sánchez tendrá que sentarse en el banquillo junto a Miguel Ángel Gallardo, quien no ha tardado en cargar contra los jueces al conocerse la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz. En una carta enviada a la militancia, el actual secretario de los socialistas extremeños ha recalcado su inocencia y ha asegurado que existe una minoría de jueces que hacen política desde la judicatura. Bueno, no es la primera vez que Patxi López, el portavoz de los socialistas en el Congreso, cuestiona o orienta a los jueces en el desarrollo de su labor. Hoy lo ha vuelto a hacer, ha dicho que ese procesamiento del hermano de Pedro Sánchez es por lo menos curioso y que se ha utilizado para tapar, mejor dicho, otra apertura de juicio oral, en este caso el de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ella también ha entrado al trapo. Curiosa, ¿no? Cuando se produce, una vez más, cuando hay alguien del Partido Popular en apuros, sale alguien a encausar en base a bulos a alguien del Partido Socialista. Sí que es verdad que cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza, que es transitoria, ¿no? Sí que pensé qué viene a continuación en el entorno de Sánchez. Solamente pensé qué es lo que va a ocurrir a continuación en el entorno personal
y político del presidente. Y mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano. No podía ser de otra manera. David Azagra, el hermanísimo músico de Pedro Sánchez, ha sido procesado por prevaricación y tráfico de influencias en favor de él mismo y con dinero de la Diputación de Badajoz. Es el segundo caso de procesamiento que afecta al presidente. El primero era el del fiscal general, pero este le afecta más directamente, si cabe, porque además de lo analizado en los tribunales, la materia penal, ha venido a demostrarse que el hermano músico es un cara dura. Un tipo que con el consentimiento, si no con la colaboración de Pedro, usaba los privilegios del presidente en Moncloa en beneficio propio. Aparcaba su caravana en Moncloa durante 2 años. Vivía allí por periodos de más de 6 meses mientras trataba de conseguir la condición de residente fiscal portugués para pagar menos impuestos. Y enviaba a su esposa al ginecólogo no en un Uber, no. Utilizaba la ambulancia medicalizada de la Moncloa. Y que paguen los españoles. En fin, lo mismo ocurre con este Miguel Ángel Gallardo, hoy líder de los socialistas extremeños y que fuera el presidente de la Diputación que contrató, cobijó al músico haciendo trampa. ¿Habrá llegado ya la hora, me pregunto, de que Gallardo abandone la poltrona de diputado que consiguió, obligando a dimitir a otros que iban por delante suyo en las listas de los socialistas? En fin, además, los españoles esperamos que la justicia analice la decisión de la audiencia tributaria, la agencia tributaria, disculpen, que le dijo a la juez que no había trampas en el comportamiento fiscal del hermanísimo, con un papel anónimo en el que no había ni sello ni firma, que todo lo había hecho la mar de bien. Y ahora conocemos que se refugió en Moncloa durante 6 meses, que hizo trampa. Eso tiene que ser revisado cuanto antes. Bueno, y un día más sigue coleando el asunto, la polémica de las pulseras antimaltrato, y todavía resuenan las palabras, las contradicciones, mejor dicho, de la ministra Ana Redondo, que ayer anunciaba una nueva licitación del contrato después de negar que hubiese deficiencias en esas pulseras. El de los brazaletes es solo uno más del centenar de casos que podrían considerarse como malversación de fondos públicos que presuntamente estarían destinados a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Hoy además sabemos que el CGPJ también alertó a otro ministro, en este caso al de Justicia, Félix Bolaños, de los fallos en estas pulseras. El desastre con las pulseras antimaltrato no es el único escándalo que acumula el Ministerio de Igualdad con Ana Redondo al frente. En concreto, el gabinete de la ministra acumula al menos 177 casos de presunta malversación de fondos públicos. Estos casos documentados en 2024 y 2025 podrían constituir en un delito, según centenares de colectivos feministas englobados en la organización Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Ana Redondo tenía la obligación de destinar fondos públicos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a las mujeres víctimas de violencia. Pero con ese dinero, Igualdad ha financiado carreras de tacones, contenedores para tampones, pasos de peatones de arcoíris, clases de zumba, talleres de maquillaje, entre otras actividades que son el claro ejemplo del mal uso de estos fondos públicos destinados a la violencia machista. Hablamos de 160 millones de euros repartidos este año por el Gobierno de España, ayuntamientos y comunidades autónomas. Unas partidas que Ana Redondo se comprometió a revisar, pero el gasto en despropósitos solo ha ido en aumento. Estos fondos son independientes de los más de 500 millones de euros anuales de presupuesto que maneja el Ministerio de Igualdad, destinado a campañas publicitarias millonarias más que cuestionables, con las que, a pesar de gozar de un generoso presupuesto, Ana Redondo no ha conseguido reducir las estadísticas de asesinatos de mujeres ni de violaciones. Y ahora las pulseras, un error mayúsculo que el Gobierno quiere minimizar a toda costa, garantizando además que no tuvieron comunicación oficial sobre los problemas con estos dispositivos antimaltrato. Una afirmación falsa porque el Consejo General del Poder Judicial ya alertó hace 4 meses de estos errores, no solo al Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños, también recibió por escrito el aviso con las quejas de las audiencias provinciales. Una alarma que ya era un clamor que se había extendido también a las fuerzas de seguridad del Estado, incluida la Guardia Civil.
Sin embargo, para el Gobierno están anclados en la idea de que esto es un bulo. Lo contaba hoy la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Cuidado porque resulta que ratificar en este momento todo su respaldo a Ana Redondo, a la ministra de Igualdad, puede ser un problema porque mañana mismo se enfrenta a la reprobación que pide la oposición contra ella, después de que PP y Vox coincidieran en pedir su dimisión por las explicaciones y las mentiras que derivaron de ella. Escuchamos a Pilar Alegría. Vamos a seguir denunciando la postura absolutamente indecente del Partido Popular, que les estamos viendo como quieren jugar precisamente con el miedo de esas mujeres, lanzando bulos que son una absoluta irresponsabilidad. Y 2 semanas después de anunciarlo, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el embargo de armas a Israel. Una votación que, como decimos, llega 2 semanas más tarde y que aún tiene que pasar por el Congreso de los Diputados. Y ojo, porque además tiene letra pequeña. Esta consolidación del embargo total estará exenta de compras en caso de interés general. Esto último no ha gustado a Sumar. El decreto, que aún tiene que pasar por el Congreso, no cuenta por el momento con el apoyo de Junts y Podemos, que lo ve como una estafa propagandística. Y hoy, además, el Pleno del Congreso ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de Gaza tras los ataques de Israel. El Partido Popular se ha quejado porque asegura que pidió a Francina Armengol, la presidenta del Congreso, que este minuto de silencio se extendiera también a las víctimas de los atentados del 7 de octubre y que ella lo declinó. Vox, por su parte, ha decidido no participar en ese minuto y ha preferido no entrar en el hemiciclo. Su portavoz, Pepa Millán, considera que es una gran farsa. Hoy era un día clave para los acuerdos del Gobierno con Junts. En el Congreso se votaba esa decisión tomada entre ambos partidos de transferir el control migratorio a la policía catalana en lo que toca al territorio de Cataluña. Pues bien, con el voto del Partido Popular, Vox y Podemos ha decaído este sometimiento a las, digamos, funciones en materia fronteriza de la Generalitat. El resultado de la votación ha sido 173 votos a favor de la propuesta positiva del Gobierno. Algunos de ellos son de Sumar, otros no, porque se ha roto Sumar. Compromís ha optado por el no y Sumar por el sí. El no asumen los señores diputados, 177 de ellos el no a este asunto y por lo tanto decae la propuesta. A partir de ahora pues ya veremos qué es lo que hacen los de Puigdemont, que contaban con que este tema lo tenían ya ganado. Así es, la de hoy era una votación muy importante para Junts, que deja ahora a Puigdemont a merced de una Sílvia Orriols disparada. Ya son 3 las veces que el fugado ha reunido a los suyos en Waterloo, un nerviosismo cada día más patente ante el avance de ella, de la portavoz de Alianza Catalana. Según una encuesta publicada este fin de semana en La Vanguardia, los de Orriols pasarían de 2, atención, a 19 escaños, mientras que Junts menguaría de los 35 que cosechó en 2024 a solo 21. Los neoconvergentes son conscientes de que el apoyo al gobierno de Sánchez ya les pasa factura y lanzan este órdago al líder socialista. No juguem a especular, perquè quan poses terminis, però jo li puc ben assegurar que abans de menjar els torrons de Nadal jo li puc ben assegurar que això la decisió està presa, no és una decisió en calent. Y el instructor del caso Koldo, del caso Ábalos, como ustedes prefieran, Leopoldo Hurtado, ha decidido hoy dividir la causa para acelerar el juicio contra José Luis Ábalos por 3 asuntos muy concretos: las mascarillas con el COVID, Air Europa y la influencia que se tendrá que probar en Hacienda que tenía esta trama. Así pues, el instructor deja fuera en lo que toca al amaño de contratos públicos y los tráficos distintos que se han apreciado para obtener esas obras públicas y para sacar de ellas comisiones, lo que afectaría a la financiación ilegal hipotética del PSOE y a su secretario de organización, Santos Cerdán. El Supremo quiere una instrucción a 2 velocidades que permita llevar pronto a juicio a Ábalos y otra pieza más lenta en la que se
vayan buscando las pruebas de que esos contratos generaron dinero para alguien, bien para la trama, bien para el PSOE o tal vez para ambos. Y seguimos conociendo informaciones que apuntan, que revelan a la maraña, el entramado que suponía el caso Koldo y a todos los personajes que participaban en él. Según publica hoy El Español, Gaspar Zarrías se habría reunido hasta en 6 ocasiones con Koldo García antes de cobrar de José Ruz, el constructor imputado en la trama, y de fichar a la mujer de Antonio Hernando y a la fontanera Leire Díez para su consultora. Los encuentros con el socialista condenado por los ERE ocurrieron cuando Ábalos todavía era ministro de Transportes. Un año después, Zarrías cobró 36.000 euros del constructor José Ruz y tras contratar a Anabel Mateos, hoy número 2 de organización del PSOE. El encuentro también se produjo después de la contratación de Leire Díez, a la que el propio Zarrías confesó haber contratado por su vinculación, por lo que conocía del caso ERE. La información desvelada por El Español ha provocado que el Partido Popular haya pedido investigar a Zarrías por financiar las actividades de Leire Díez. Están a pocos meses de elecciones autonómicas en Andalucía y hoy Juanma Moreno Bonilla, su presidente, anunciaba su 7ª medida de reducción de impuestos para los andaluces. Ha sido polémica y bastante curiosa. Moreno Bonilla ha decidido que sean desgravables el 30% de los gastos veterinarios que producen los animales domésticos para los dueños de esos animales. Para ayudar a las familias que tengan un nuevo animal de compañía se aplicará una deducción del 30% de los gastos veterinarios del primer año, desde que tienen ese animal de compañía. La deducción será de hasta 100 euros por animal y el animal de compañía, si el animal de compañía ha sido acogido en un centro de acogida, que hay muchos por Andalucía, esta deducción de 100 euros se aplicará durante los siguientes 3 años. Y la actividad internacional pasa hoy por Nueva York, donde ya ha comenzado la Asamblea General de la ONU con el telón de fondo de la guerra en Oriente Medio. Hoy Donald Trump se ha desmarcado, como era esperable, de la mayoría de los Estados miembros, mostrándose en contra de ese reconocimiento del Estado de Palestina. A su juicio, cree que esta opción podría alentar y mucho a los terroristas de Hamás. Ahora, como para alentar la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo pretenden reconocer unilateralmente un Estado palestino. Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamás por sus atrocidades. Sería una recompensa por esas horribles atrocidades, incluida la del 7 de octubre. Se habla mucho de esto, pero pocas veces tenemos datos oficiales en la mano para valorarlo. En el año 2024 fueron devueltos inmigrantes ilegales 3.000 menos que el año anterior. El Gobierno ha reducido un 30% las órdenes de expulsión de los ilegales desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018. Año en el que fueron repatriados 4.200 ilegales. Entre los motivos que esgrime el Ejecutivo hay uno que llama mucho la atención. Dicen que no se pueden devolver por las dificultades que tienen para localizar a estos inmigrantes en aquellos casos en los que no se autorizó su internamiento en un centro de internamiento de migrantes. O sea, que pululan por ahí, que como no saben dónde están, pues que no pueden ser devueltos a sus países de origen, lo cual viene a significar que el asunto de los inmigrantes ilegales no está en buenas manos y no están ni de lejos pues en una vía de control que nos permita a todos vivir con tranquilidad. Bueno, la Luna, Tintín. Tengo un amigo que fue 2 veces a la Luna y lo digo en serio. No me digas. Sí, un astronauta español. Bueno, pues estará muy de origen contento. Español. No sé si serán españoles los que irán, pero desde luego la noticia del día es que el ser humano volverá y antes de lo previsto a la Luna. Será febrero de 2026, la fecha que ha confirmado hoy la NASA, para que la misión Artemis 2 repita los pasos de Apolo 11. El objetivo, adelantarse a China, que prevé un alunizaje tripulado en nuestro satélite para el año 2030. Viajarán 4 astronautas, entiendo que estadounidenses. Será un viaje de ida y vuelta cuya duración será de 10 días. Desde luego, otro gran paso para el hombre.
o para la humanidad, quién sabe, a ver lo que encuentran en la Luna. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con nuestro agradecimiento por la fidelidad demostrada por ustedes. Eso sí, les pedimos que sigan en contacto con el Toro Televisión, siguiendo nuestros programas. Y no se pierdan toda la actualidad de Estados Unidos con Sandro Mecón en Dos Continentes. Hasta mañana.